Buenas noches, mi nombre es Francisco Rodríguez, soy estudiante de la materia de Ingeniería de Reacciones Químicas PQ01. Yo les voy a hablar sobre las reacciones no elementales. ¿Qué son las reacciones elementales? Son aquellas reacciones en las cuales, en donde no hay correspondencia entre la ecuación estequiométrica y la ecuación cinética, también conocida como ley de velocidad. Cuando nos referimos a que no corresponden, nos referimos a los coeficientes de la ecuación estequiométrica con los órdenes de reacción parcial de los reactivos de la ley de velocidad. Aquí se la ejemplifico mejor. Okay. Aquí tenemos nuestra ecuación principal, en la que A más B va a ser igual a P. Cuando nos referimos a los coeficientes estequiométricos, nos referimos a A minúscula y B minúscula. La ecuación cinética o ley de velocidad de esta reacción nos quedaría así, en los cuales los valores de K elevado a la N por B elevado a la M son los que nos interesan. En este caso, cuando nos referimos a los órdenes de reactivos parciales de los al orden de reacción parcial de los reactivos, nos referimos a N y M. ¿Por qué necesariamente estos valores no deben coincidir? Porque los valores de la ley de velocidad se obtienen a través de forma experimental. ¿Y por qué estos no necesariamente deben corresponder? Porque este tipo de reacciones se generan en varias etapas, entre dos o más etapas. Un ejemplo de una reacción no elemental está aquí presente, en la cual el ejemplo tiene lugar en la combinación de hidrógeno más bromo para formar bromuro de hidrógeno. Como podemos ver, los coeficientes de la reacción no corresponden con los de la ley de velocidad. Podemos explicar las reacciones no elementales como podemos observarlas como una reacción simple, cuando en realidad es el efecto global de una secuencia de reacciones elementales. Es decir, ¿por qué lo observamos como una reacción simple en lugar de una serie o secuencia de reacciones elementales? Esto se debe a que la formación de productos intermedios no es suficiente, es muy despreciable y no puede detectarse. ¿Qué son estos productos intermedios? Son aquellas sustancias inestables difíciles de caracterizar e identificar que se generan durante las etapas de la reacción antes del producto. Existen diferentes productos intermedios que se encuentran presentes en la naturaleza de las sustancias, que se pueden agrupar en los siguientes enunciados, que son radicales libres, iones y sustancias polares, moléculas y complejos de transmisión. Empezamos con los radicales libres. Los radicales libres son aquellos átomos, moléculas o fragmentos de moléculas que poseen uno o más electrones sin aparear, que no están apareados, no están enlazados con otros átomos. Estos se representan a través de un punto al lado del símbolo de la sustancia. Y muchos de estos radicales libres, y algunos de estos radicales libres son estables, como es el caso del trifenilmetilo. Los iones y sustancias polares son aquellos átomos, moléculas o fragmentos de moléculas que poseen una carga eléctrica, por ejemplo el sodio o el grupo oxidrilo. Molécula. Consideremos la siguiente reacción: A más R más S. Esto se considera como, tiende a considerarse como una reacción múltiple, la cual son aquellas que se representan por dos o más ecuaciones estequiométricas y cinéticas. Sin embargo, supongamos que R es un producto altamente reactivo. En este caso, su vida media será corta y su concentración puede disminuir tanto que no se pueda medir. En estos casos, la aparición de R no aparece y se puede considerar como un producto intermedio reactivo. Complejos de transición. Los complejos de transición son aquellos en los cuales la colisión de átomos o moléculas generan una distribución energética a las moléculas individuales que ocasionan inestabilidad en sus enlaces en la molécula o en la asociación de moléculas, lo que genera que puedan descomponerse para formar productos o moléculas en estado normal. Los esquemas de reacciones supuestas con los grupos de productos intermedios que hablamos anteriormente
se dividen en dos grupos: reacciones y mecanismos en cadena y reacciones con mecanismos en cadena. En las reacciones y mecanismos en cadena, el producto intermedio se forma en la primera reacción para después reaccionar y formar el producto. En cambio, en las reacciones con mecanismos en cadena, el producto intermedio se forma en la primera reacción, conocido como el eslabón de iniciación, para luego reaccionar con el reactante y formar producto más productos intermedios, que se conoce como la etapa de propagación. Sin embargo, no se consume, el producto intermedio no se consume siempre en la etapa de propagación, sino que a veces vuelve a reaccionar hasta formar el producto en la etapa de terminación. La principal característica o la característica esencial de la reacción con mecanismo en cadena es la etapa de propagación, ya que en esta el producto intermedio no se consume, sino que cada molécula de producto intermedio funciona para la conversión de la sustancia, y cada molécula puede funcionar como catalizador y catalizar una larga cadena de reacción antes de consumirse. Muy bien, entre las ecuaciones de velocidad a partir de mecanismos propuestos están dos: el método de etapa determinante y el método de aproximación del estado estacionario. Muy bien, entre los tipos de reacciones no elementales vamos a hablar de la polimerización, la biológica y las catalíticas. La polimerización es un proceso químico por el cual reactivos de monómeros se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a moléculas de gran peso llamadas polímeros. Existen diferentes tipos de polímeros, nosotros hablaremos de todo. La polimerización por adición y la polimerización por condensación. En la polimerización por adición se da cuando la molécula del monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos. Es decir, que la composición de la ecuación de la cadena va a ser igual a la suma de la composición química de los monómeros que la conforman. Es decir, que en esta polimerización por adición no se forman subproductos. Polimerización por condensación es cuando parte de la molécula de monómero se pierde cuando pasa a formar parte del polímero. Generalmente son moléculas pequeñas y por ende la polimerización por condensación sí tiende a crear subproductos. Las biológicas. Una clase de reacción elemental de estas biológicas es la reacción con enzimas catalizadas, que son características de la mayoría de las reacciones biológicas, entre las cuales están las enzimas solubles con sustratos insolubles, las enzimas insolubles con sustratos solubles y las enzimas solubles con sustratos insolubles. Un ejemplo común es que la enzima ureasa reacciona con el sustrato de urea para formar un complejo de enzimas sustrato. Las catalíticas. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que se utiliza para aumentar o retrasar una reacción. Son sustancias que se pueden agregar a las reacciones para aumentar la velocidad, como mencioné, pero sin que se consuma en el proceso. Estas pueden ayudar a disminuir la cantidad de energía necesaria de activación en la reacción. Es por esto que permite que pueda ser más rápida la reacción. Un ejemplo sería la enzima de la anhidrasa carbónica, la cual se agrega junto al dióxido de carbono más el agua para formar el ácido carbónico. Aquí podemos ver en la gráfica cómo sin la enzima la curva de la energía de activación es mayor que con la enzima. Como mencioné, esto es lo que ayuda a que el producto pueda obtenerse más rápido. Muchas gracias por su atención.